Hola, mi nombre es Denis Ferrero y vamos a comenzar con el video explicativo de este módulo que se llama Organizaciones. Y para eso vamos a comenzar con las palabras de Aristóteles, que decía que el ser humano es un ser social por naturaleza y el insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o es más que humano. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia no es miembro de la sociedad sino una bestia o un dios. ¿Y por qué empezamos por Aristóteles? Porque él comprendía al ser humano como un ser social. Y es que el ser humano es un ser social por naturaleza y no puede concebirse al hombre o a la mujer sin considerar la sociedad de la cual es parte. El sistema en el que vive, las normas que comparte su cultura, los valores que fomenta o no su familia. La sociedad conlleva una red de relaciones, recreando modos concretos de desenvolver la vida para vivir en comunidad. Es decir, que el ser humano cuando nace lo hace dentro de una sociedad que ya tiene una forma de organización y entra dentro de un sistema de valores socialmente compartidos. Y esto genera dentro del individuo una manera de ver e interpretar el mundo y el entorno que le rodea, que es particular, de acuerdo a ese entorno que le crió y que le enseñó sus normas y costumbres. Pero, ¿por qué nos organizamos? Desde la antigüedad, las personas han debido organizarse para satisfacer aquellas necesidades propias y de su grupo que no podían abastecer con esfuerzos individuales. Adoptaron diferentes estructuras, tales como las familias, los clanes, las tribus, las empresas, las ciudades, las comunas, y también adoptaron diferentes maneras de ver el mundo, generando diversos dispositivos para crear y recrear la sociedad. En nuestros días, el modo de estructurar nuestro sistema social implica distintas organizaciones, es decir, nosotros estudiamos en organizaciones, nuestros alimentos son fabricados por organizaciones, nuestros impuestos son administrados por organizaciones, concurrimos a hospitales, utilizamos el transporte público, vamos a comer a restaurantes, es decir, nuestra vida se encuentra constantemente en contacto con organizaciones de todo tipo y tamaño, y con las más variadas funciones y finalidades. Es decir, que vivimos, al fin y al cabo, en un mundo de organizaciones, con y sin fines de lucro y del más diverso tipo. Organizaciones deportivas, empresariales, religiosas, cooperativas de profesionales, mutuales, etc. Las organizaciones citadas son distintas, pero tienen algunos elementos en común. Y también tienen características en común. Entre los elementos en común que encontramos con estos tipos que nombramos son una intención de satisfacer una necesidad social, un acuerdo básico sobre determinados valores y objetivos y una vocación de asociación. Es decir, tenemos distintos tipos de organizaciones, pero van a tener todos estos tres elementos en común. Y además van a tener ciertas características que van a compartir, como por ejemplo, se trata de subconjuntos sociales, presentan una división del trabajo, fueron creados para alcanzar un fin específico, poseen varios centros de decisión y cuentan con recursos. A este colectivo, cuya creación es esencialmente humana, dispuesto a lograr resultados, lo llamamos organización. Es una conjunción de dos elementos, lo social y lo tecnológico. ¿Y por qué lo social? Porque lo social trata de que las organizaciones se desempeñan a través de seres humanos, que son las que las conforman, y se trabajan en grupo y se relacionan socialmente dentro y fuera. Es decir, los miembros que están dentro de una institución, de un organismo, de una organización, sí, van a estar dentro de la organización cooperando para que se cumplan los fines y objetivos, pero también van a tener una vida fuera de la organización. Y su condición necesaria son que son abiertas al medio, porque los mismos miembros de la organización se van a relacionar permanentemente con el medio y el contexto, e influyen y son influidas por las fuerzas del ambiente. La organización
puede ser vista también como sistema. Y al hablar de una organización como sistema, se trata de que una organización es, en sí misma, un sistema, dado que su funcionamiento requiere una actuación armónica y coordinada de variables tales como estos elementos que se nombran a continuación. Grupos humanos que actúan en diferentes áreas o sectores con diversas especializaciones, por esto de la división del trabajo. Hay un sistema de autoridad, alguien decide, en una organización civil, por ejemplo, en una asociación civil, hay un presidente, una presidente, hay distintas comisiones, es decir, hay una estructura de autoridad. Hay una estructura que tiene que ver con la división del trabajo y la coordinación de las relaciones entre las actividades que se realizan. Hay un proceso de comunicación, hay un sistema de información, hay una negociación permanente, hay un proceso decisorio, alguien toma las decisiones para poder llevar a cabo ciertos programas o proyectos, y esta toma de decisiones puede variar de acuerdo al tipo de organización, puede ser una negociación más horizontal, un sistema de autoridad más vertical. Hay utilización de tecnologías y hay funciones operativas como la administración y las finanzas, la comercialización, la producción, las relaciones con el personal, etc. Este funcionamiento, como ya se dijo, está en constante relación con el medio ambiente. Los clientes, los proveedores, la sociedad en general, la competencia, organismos del Estado, etc. Y es severamente influenciada por este ambiente y a la vez lo influye, es decir, puede generar cambios dentro de la sociedad y del contexto. Toda organización es un sistema, como veníamos diciendo, y por lo tanto es un conjunto de elementos interrelacionados que tienden hacia un fin común donde el todo va a ser mayor a la suma de las partes. Las instituciones inciden en su entorno inmediato y a su vez son susceptibles frente a las tendencias del medio externo, como factores políticos, económicos, socioculturales, entre otros, que pueden contribuir al logro de metas u objetivos o limitarlos, y por lo tanto inciden en sus procesos de cambio y mejora continuos. Para lograr sus objetivos se organizan mediante estructuras, procedimientos y procesos, y se asignan roles, funciones y contenidos de trabajo a cada una de las unidades que conforman su estructura. Es decir, que en este gráfico vemos cómo la cantidad de recursos disponibles, los valores sociales, las demandas que llegan de la sociedad, las demandas de cambios, los modelos sociales, van a influir dentro de la institución o de la organización, y a su vez esta institución o organización va a generar impactos, productos o servicios y cambios que van a impactar en el medio en el cual se desenvuelve esta institución. Y bueno, para entrar más concretamente a los fines de las organizaciones y cómo se van conformando, tenemos que entender estos 4 conceptos: la misión organizacional, la visión, los valores y la identidad. Cuando hablamos de la misión organizacional, estamos hablando de la razón de ser de una entidad, lo que le da origen y además le otorga una continuidad. Y es el primer acto del proceso de decisión estratégica, conformar la misión. Todas las organizaciones tienen su misión o razón de ser, la cual evoluciona lentamente y tiene un efecto fundamental sobre lo que la organización opta por hacer o por no hacer, y sobre las acciones que decide llevar a cabo. La misión de la organización viene determinada por una serie de factores, como por ejemplo la historia de la organización, la cultura, la estructura de poder que hay en la misma, el estilo, las aspiraciones y los valores por los que se rigen las personas clave en la toma de decisiones. Y a su vez todas las organizaciones tienen que satisfacer 2 propósitos, uno social y otro económico. El social implica atender las necesidades, hacer actividades que funcionen, que sean útiles y que satisfagan las expectativas de alguien. Y económico porque necesitan satisfacer el propósito social con el mejor uso posible de los recursos con los que cuentan. Es decir, los recursos no son ilimitados.
Una organización cuenta con determinados recursos y tiene que utilizarlos de la mejor manera para aprovecharlos de la mejor manera. Cuando hablamos de la visión de la organización, hablamos de hacia dónde se dirige la organización a largo plazo. ¿Cómo se ve la organización en un largo plazo? La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización en un plazo largo en el que deberá convertirse, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, las necesidades y expectativas cambiantes de clientes, de la aparición de nuevas condiciones de mercado, etc. La visión es cómo la organización se ve a futuro. Cuando hablamos de los valores de una organización, hablamos de los principios éticos y de trabajo, que denotan de alguna manera el espíritu de la organización. Los valores son el conjunto de principios éticos y de trabajo mediante los cuales se elige guiar las actividades y que denotan de alguna manera el espíritu de la organización, porque los valores integran una especie de personalidad que tiene la organización. Ya que resume en 6 o 7 conceptos, no se aconseja generar más valores clave dentro de la organización para proceder. Y para formularlos o hallarlos, basta hacer algunas preguntas tales como: ¿en qué creemos como organización? Si la organización fuera un individuo, ¿cómo sería? ¿A qué aspecto de nuestro proceder prestamos más atención? Es decir, que se trata de un conjunto de valores bien definidos que serán claves para transmitir al equipo de trabajo las expectativas éticas y profesionales que la empresa espera de ellos como personas y operarán como una forma de educación organizacional dentro de la misma. Algunos ejemplos de valores pueden ser, por ejemplo, la calidad. Es fácil y usual prometer calidad, pero comprometerse con ella significa insistir en los procesos hasta que el producto o servicio obtenido sea el mejor posible, es decir, no conformarse con menos. Otro ejemplo de valor podría ser la solidaridad, otro la responsabilidad, la confianza, el trabajo en equipo, la originalidad, la competitividad. Todos estos son ejemplos de valores que una organización puede tomar como guía. Y cuando hablamos de identidad de la organización, hablamos del conjunto de características, valores y creencias con las que se autoidentifica y autodiferencia. La identidad en una organización tiene que ver con su historia, su ética, su filosofía de trabajo, sus valores, su cultura cotidiana, las normas establecidas. Es en definitiva su personalidad, lo que la hace única y diferente a las demás. La identidad organizacional toma sus referentes de la cultura, es decir, del conjunto de creencias y supuestos básicos de la estructura social. Esto es, el conjunto de recursos, las personas y sus relaciones, y de los procesos que se definen. La identidad es percibida como una manera distinta por los miembros de la organización y por las personas observadoras de esa organización. Es decir, que la misión organizacional va a tener que ver con la razón de ser de la entidad, su esencia, lo que le da origen y además le otorga una continuidad temporal. La visión es hacia dónde se dirige la organización a largo plazo. Los valores tienen que ver con los principios éticos y de trabajo. Y la identidad son las características, valores y creencias con las que se autoidentifica la organización y se autodiferencia de otras organizaciones. Y ahora entramos en el tema de la planificación. Cuando empezamos a hablar sobre la misión, la visión, los valores y la identidad, tenemos que empezar a pensar que cuando se crea una organización, tiene que existir un proceso de planificación para que las acciones que lleve a cabo esta organización sean útiles, estén bien planteadas, es decir, que exista un proceso de planificación que prevea distintas acciones, prevea distintos escenarios, prevea los recursos necesarios para que las acciones puedan estar bien implementadas y lleguen a los objetivos que se han planteado.
En la vida de las organizaciones podemos encarar las decisiones de dos formas distintas. Como resultado o respuesta inmediata a una situación que no ha sido prevista, o como acciones planificadas anticipadamente. Y de esto trata de la planificación, de empezar a planificar con anticipación, de prever con anticipación cómo vamos a actuar, con qué medios, de qué manera, para lograr los fines propuestos. En la vida de las organizaciones, que podemos tener estos dos tipos de respuesta, tenemos que tener en cuenta que la cultura organizacional, las creencias, los modos de comunicación, la forma de liderazgo, los valores propios de la entidad, son un factor clave en el uso de uno u otro sistema de toma de decisiones. Las culturas con fuerte sesgo conservador poseen una actitud de reacción ante los nuevos acontecimientos. En cambio, en una organización donde predomina una cultura de participación, la planificación se va a convertir en una actividad cotidiana, porque planificar implica pensar. Y la planificación permite definir hacia dónde nos vamos a dirigir, negociar, comunicarnos eficazmente, crear un futuro, generar un compromiso, ordenar los pensamientos, guiar nuestras acciones hacia un objetivo concreto y también controlar nuestras acciones para que realmente se ejecuten de la manera prevista y se logren los resultados previstos. Y con respecto al horizonte temporal, podemos hablar de que la planificación puede estar realizada de acuerdo a tres aspectos. A largo plazo, tiene que ver con la estrategia de la organización y su proyección en el futuro. A mediano plazo, se trata de proyecciones que se realizan con un horizonte de tiempo de 3 a 5 años, y una planificación a corto plazo que tiene que ver con programas y procedimientos que se utilizan en actividades cotidianas o diarias. Y a partir de esta planificación es donde surge la idea de estrategia. La estrategia va a ser el conjunto de acciones que conducen al logro de una ventaja competitiva que permanezca en el tiempo. Y la estrategia de la organización actualmente tiene que ver en las empresas y organizaciones que conviven en un entorno muy competitivo, en el que solo permanecerán y lograrán éxito aquellas que hayan definido bien su estrategia y hayan considerado todos los elementos fundamentales para lograr el éxito. Tienen que ver con la manera en que se van a llevar a cabo esos objetivos. Es decir, bueno, tenemos los objetivos planteados, la misión, la visión, los valores, pero la pregunta ahora es ¿cómo vamos a realizar esos objetivos que nos planteamos? Y en relación a la definición de la misión, una de las principales desventajas es que la mayoría de las organizaciones desperdician su tiempo en el camino y dan vueltas y vueltas por falta de metas y objetivos bien definidos que lleven a cabo esa misión que se planteó. De este modo, y antes de iniciar el proceso, debemos tener muy clara la meta que se quiere alcanzar, ya que solamente así vamos a ser capaces de diseñar una buena estrategia que nos lleve a esos objetivos. Con la misión nos referimos a la razón de ser de la empresa. Con la visión, como decíamos, nos referimos a la imagen a largo plazo que la organización tiene de sí misma y que quiere generar en el entorno, a un futuro. En lo que se refiere al origen del concepto de estrategia, bueno, podemos entender que comenzó esta idea a situarse en el campo militar. El término de estrategia va a aparecer en el terreno económico y académico a raíz de las teorías de juegos de von Neumann y Morgenstern en 1944. Sin embargo, en estos dos casos se hace referencia a la competencia, una acción ante el adversario con el fin de conseguir unos objetivos previamente establecidos. El concepto de estrategia se va a introducir en el campo empresarial a través de las teorías de Chandler, Andrews, Ansoff, que definen la estrategia como una capacidad de determinar de manera conjunta los objetivos establecidos por parte de la empresa y las líneas de acción que se desarrollarán con el objetivo de alcanzarlo. Es decir, que cuando hablamos de estrategia empresarial nos referimos
empresarial u organizacional, nos referimos al conjunto de acciones que conducen al logro de una ventaja competitiva que permanezca en el tiempo, una estrategia factible para ser determinada ante la competencia a través de la conjunción entre recursos y capacidades existentes en la organización y en el entorno. Según el contexto actual en el que nos encontramos, en el que la sociedad de la información hace que los cambios requieran inminentes cambios dentro de nuestras instituciones, la empresa o la organización debe desarrollar las capacidades necesarias para adaptarse de manera idónea a estos cambios, valiéndose de la anticipación y la capacidad de generar e impulsar ideas innovadoras. Esto hace que la empresa pueda subsistir en el tiempo, implicando un ejercicio y una forma de dirección de carácter estratégico proactivo. Y bueno, cuando nos proponemos establecer una estrategia sobre cómo vamos a lograr los objetivos que nos planteamos en la organización, hay dos conceptos distintos: la estrategia corporativa y la estrategia de negocios. Para la formulación de una estrategia organizacional, lo primero que se debe hacer es definir la misión, visión y objetivos, como dijimos. Pues si esto no existe, no hay estrategia. Luego de que la empresa ya tiene esta base, puede proseguir a hacer un análisis del entorno externo e interno de la organización. Se trata básicamente de identificar dentro del entorno externo las oportunidades y amenazas, y dentro del entorno interno de la organización las fortalezas y debilidades. El famoso análisis RAFO o análisis FODA. Luego que la estrategia organizacional ya está implementada, se debe dar un seguimiento de cerca para ver si está dando los resultados esperados. Esta evaluación se hace mirando los objetivos establecidos previamente en la fase o proceso de planeación, o esos criterios seleccionados que debe cumplir la estrategia para ver si tuvo éxito o si se deben hacer ajustes. La estrategia es un proceso que no se limita a la concepción en una determinada línea de acción, ya que además de ello debemos considerar los siguientes elementos. La estrategia integra y aporta coherencia a las decisiones de la organización, selecciona aquellos negocios en los que la compañía quiere tener presencia, ya sea ahora o de cara al futuro, plantea objetivos a corto, medio y largo plazo, además de los medios más adecuados para lograrlos en todas las áreas funcionales de la compañía u organización, define el tipo de empresa necesario para hacer frente a los negocios. A menudo el entorno condiciona a la empresa, pudiendo llegar incluso a determinar el desarrollo de la estrategia de negocio. Pretende optimizar siempre la posición competitiva de la empresa o de la entidad. Y además tenemos que tener en cuenta que hay un conjunto de premisas en relación a la estrategia que ayudan a la consecución de algunos resultados exitosos. Primero, deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos. Es decir, los objetivos son los fines y las estrategias vienen a ser los medios que permiten lograrlos. La eficacia. Dos, deben guiar al logro de los objetivos, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Tres, deben ser claras y comprensibles para todas las personas que integran la organización. 4, deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, los principios y la cultura de la empresa. 5, deben considerar apropiadamente la capacidad y los recursos de la organización. 6, deben representar un reto para la empresa. Cuando hablamos de reto, nos referimos a la innovación y la creatividad como facultades necesarias. Y 7, deben poder ejecutarse en un tiempo razonable. Y aquí es donde entramos nuevamente al tema de estrategia corporativa y de estrategia de negocios. Como es bien sabido, en el caso de las empresas, la mayoría de las estrategias implementadas van a tener como fin aumentar el margen de beneficio, aumentar las ganancias. En esta línea es necesario conocer las tipologías de estrategias que permiten alcanzar los objetivos medidos en beneficios por parte de las empresas
y hablamos de las estrategias corporativas y de negocios. La estrategia corporativa es aquella que está relacionada con el objetivo y el alcance global de la organización, para satisfacer expectativas de los propietarios y otros interesados en la organización. Las estrategias corporativas permiten identificar los negocios en los cuales deberá involucrarse la organización en un futuro, conocer los productos y ofrecer mercados a servir, evaluar el entorno, los recursos y los objetivos de la empresa. Y por otro lado, la estrategia de negocios es como más específica. Es la forma en que un negocio compite en un sector particular. Las decisiones estratégicas adoptadas a nivel de negocio tienen que ver con los asuntos tales como la fijación de precios, la eficacia en la fabricación y la publicidad. Una estrategia corporativa debe emplearse para considerar asuntos generales, mientras que la estrategia de negocios debe utilizarse para tratar problemas específicos. En general, las estrategias corporativas son más estables y no deben cambiarse con frecuencia. La estrategia de negocios, por otro lado, puede cambiarse con regularidad para responder a los cambios del mercado. Muchas gracias.